Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. ¿Cómo están? Bendecidos. Gloria a Dios. Solo una está bendecida, las demás están distraídas, no bendecidas. Bueno, ¿qué le parece si saca su Biblia junto conmigo? Y vamos a dar inicio a lo que es el sermón de este día. En esta ocasión estoy terminando con la serie de sermones sobre el servir al Señor, sobre nuestro servicio a Dios. Con esto en mente quiero que abra su Biblia, ¿ok? Abra su Biblia el día de hoy en lo que es el libro de Mateo capítulo 4, para que lo tenga ya listo. Mateo capítulo 4. Y quiero hablar en esta hora de lo que he titulado el precio de servir a Dios. El precio de servir a Dios, porque te va a costar algo. Hay un precio que pagar por el servir al Señor. Que no le digan, que no le cuenten, porque lo más seguro es que le mienten. El precio de servir al Señor. Vámonos de lleno. Como primer punto, quiero que usted entienda que los primeros discípulos les costó. Hubo un precio que pagar, hay un precio que pagar. Pero vamos a examinar a los primeros discípulos y ver cómo fue su reacción, cuál fue su reacción ante el llamado de Dios a seguirle para que les sirva. Y vemos o podemos aprender algo de la actitud de ellos ante el llamado de Dios a seguirle, a servirle. Vamos entonces a Mateo capítulo 4 versículos 18 al 22. Nos dice la palabra del Señor. Tengo mucha Biblia, así que voy a procurar de ser, como decimos, preciso, conciso y macizo, porque tengo mucha Biblia para usted el día de hoy. Nos dice entonces la palabra del Señor. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. ¿Cuál era? ¿De qué vivían ellos? De la pesca. Ellos eran pescadores. Pero Jesús, caminando por la orilla del mar de Galilea, los miró. ¿Y qué hizo? Mire lo que dice, versículo 19. Jesús los llamó. Vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. ¡Qué excelente! El Señor los mira y les dice: vengan, síganme, y yo les enseñaré a cómo pescar personas. O sea, saben pescar peces, pero ahora yo les voy a enseñar ¿a qué? A pescar personas. En otras palabras, la invitación es a servirle en el reino de Él, a servirle comunicando el evangelio, predicando la palabra, sirviendo al cuerpo de Cristo Jesús, a la iglesia. Versículo 20 nos dice: y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Me encanta el versículo 20, porque ¿cuál es la reacción, o cuál debería ser la reacción nuestra el día de hoy ante el llamado de Jesús a servirle? Debería ser exactamente como esta gente, como estos primeros discípulos que hicieron. Enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Pero tristemente, ¿verdad? El día de hoy la gente la piensa mucho, consideran un montón de cosas sin darse ellos cuenta de que lo primordial debe ser el Señor. Las cosas espirituales deberían ser lo primero. Tristemente hemos dejado por último, o como que no estimamos a bien el servicio al Señor. Pero aquí nos dice que los primeros discípulos enseguida dejaron las redes. ¿Y qué pasó? Y lo siguieron.
Versículo 21. Un poco más adelante, por la orilla, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre, Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que lo siguieran. Mire qué excelente. Va por la orilla del mar y va llamando a personas para que lo sigan. Primero llamó a Andrés y a Pedro, y esto dice que enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Ahora encuentra a Juan y a su hermano Santiago. ¿Y qué es lo que hacen? De igual forma, estos no solamente dejaron lo que estaban haciendo, ¿okay?, de remendar las redes, sino que también menciona que dejan a su padre. ¡Wow! Pongámonos a pensar un momento. ¿Cómo puede ser que estas personas de enseguida dejan las redes, lo siguen al Señor, dejan a su padre, dejan lo que ellos hacían para ganarse la vida y siguen al Señor? Y sin embargo nosotros la pensamos, aun cuando no dejamos la forma en como nosotros nos ganamos la vida. Y a pesar de eso todavía la pensamos si servimos o no servimos al Señor. Mi famoso dicho: el que no sirve, no sirve. También los llamó para que ¿qué? Para que lo siguieran. Versículo 22 nos dice: ellos, dejando atrás la barca y a su padre, lo siguieron de inmediato. De nuevo, el Señor espera una respuesta como inmediata. Yo no sé de dónde sacamos la idea que la vamos a pensar. Mire, yo le aseguro que si alguien lo llama a usted para que vaya a la Casa Blanca, usted va, pero desde ayer empieza a hacer planes para irse. Pero cuando es el llamado de Dios para servirle, como que no entendemos cómo son las cosas, como que no agarramos la onda, como que la pensamos, a ver, dejaré atrás todo lo que hago para seguir de inmediato al Señor, para servirle. Yo quiero recordarle algo: Dios no nos va a pedir algo que nosotros no podamos darle. De hecho, estas personas, estos primeros discípulos, dejaron todo para seguir a Cristo. Ahora, yo no le estoy pidiendo a usted, ni creo que el Señor también nos pida que dejemos nuestros trabajos y vamos a servir. No, pero sí hay que estar dispuestos en el corazón a que lo que Dios nos pida que dejemos, vamos a dejarlo. ¿Por qué digo esto? Porque no todos somos llamados al pastoreo. No todos somos llamados, incluso cuando alguien es llamado a pastorear, también hay muchos pastores que trabajan secularmente y hacen la obra como su servidor. Hacemos la obra, no estamos a tiempo completo. Perdón, me refiero, cuando digo tiempo completo, quiero decir que no, nosotros trabajamos, yo trabajo, yo tengo mis cosas que hago para ganarme la vida. Ahora entiendo que hay otros que sí, Dios los llamó, no trabajan secularmente, sino que se dedican completamente, 100% al evangelio, a la obra del Señor. Pero sí hay que dejarlo todo, hay que estar dispuestos a dejar lo que Dios nos pida que dejemos para servirle. Vaya conmigo a Filipenses 2:13, ¿qué nos dice? Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. De nuevo, ¿quién es el que nos da a nosotros el poder para que hagamos lo que a Él le agrada? Es Él mismo. Es Dios quien trabaja en cada uno de nosotros y es Él quien nos da el deseo. De aquí es donde parto, y es que yo digo,
es que todo aquel que ha nacido de nuevo no se puede quedar con los brazos cruzados y no servir. Toda persona que ha nacido de nuevo, el Señor pone en él ese deseo de poder venir a la iglesia. No tiene opción de quedarse en su casa porque la pandemia y porque tantas excusas que ponemos. No. ¿Por qué? Porque entiende que es Dios quien pone en su corazón ese deseo de ahora buscar las cosas de Dios, de ahora quererse acercar más a Dios, de ahora poder madurar en el Señor, poder leer su palabra, poder venir y congregarnos. Todo ese deseo de estas cosas espirituales las pone Dios en nosotros en el momento en que nacimos de nuevo. Debemos aprender a caminar según el propósito de Dios, entendiendo de que el propósito de Dios no es tan sencillo como parece. ¿Escuchó lo que dije? Hay que aprender a caminar según el propósito de Dios, pero esto no es tan sencillo como parece. ¿Por qué razón? Porque luchamos con nuestra carne. Usted y yo, aunque ya nacimos de nuevo, aunque amamos al Señor, seguimos luchando con nuestra carne, nuestra vieja naturaleza. Y esta se levanta queriendo conquistar la fe que Dios nos ha dado. Que regresemos hacia atrás a nuestra antigua manera de vivir. Y esta lucha la tenemos todos y cada uno de nosotros. No piense usted por un segundo que yo como pastor no tengo que pelear, no tengo que luchar mi propia batalla con mi carne. A veces me gustaría quedarme en casa descansando un poco. Pero después me acuerdo que yo soy el que tengo que predicar. Entonces tengo que levantarme y hacer lo que Dios me ha mandado hacer. Pero ¿cuántos de nosotros nos quedamos en casa y nos da igual? El Espíritu Santo ya no nos trae convicción. ¿Por qué? Porque ya hemos formado una callosidad, hemos hecho ya un hábito de no congregarnos, de no orar con el Señor, de no llevar un devocional, de leer su palabra todos los días. Y como por consecuencia, ¿qué es lo que sucede? Nos estancamos, dejamos de madurar, dejamos de crecer, dejamos de servir al Señor. Todos y cada uno de nosotros luchamos con nuestra carne. Vea el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 25. Y nos dice, quiero ver si se mira bien ahí, ok. Dice entonces Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 25. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Aquí les va, esta es la clave, escuche bien. ¿Por qué es que la naturaleza pecaminosa nos lleva, nos arrastra, nos impulsa a hacer lo que vivíamos o como vivíamos anteriormente? Simple y sencillamente porque no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe en la vida. Más bien somos guiados por las emociones, somos guiados por convicciones erradas, por filosofías huecas, así dice la palabra. Pensamos que nosotros sabemos más que Dios, pero lo que Dios nos dice en su palabra es que dejemos, que le permitamos. El Espíritu Santo no va a forzarte a ti a hacer algo que tú no deseas hacer. Por eso nos dijo anteriormente que es Él quien pone en nosotros ¿qué? El deseo de hacer. Porque humanamente no queremos hacer nada. Humanamente queremos que nos sirvan. No queremos servir. Pero le recuerdo que nuestro Señor Jesucristo
Él como el Señor, Él como Dios, Él como el ungido, Él como el Hijo de Dios, el Mesías, vino a servirnos. Debemos aprender a permitirle, a dejar que el Espíritu Santo nos guíe en esta vida. De esa forma, ¿qué es lo que sucede? No nos vamos a dejar llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Sigamos adelante, versículo 17. Nos explica un poco mejor para que entendamos. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Mire, aquí está la lucha. Sigo viviendo en este cuerpo que está viciado, pero ahora he nacido de nuevo y el Espíritu de Dios vive en mí. Y ahí está la lucha. ¿Quién va a ganar la batalla? ¿El Espíritu o la naturaleza pecaminosa? ¿Qué dice? Porque estos son contrarios, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos. De nuevo, ¿se da cuenta? El deseo es que yo no lo siento, es que nunca lo vas a sentir. Esta cuestión no se trata de deseos. ¿Cuántos ya se dieron cuenta de que se casaron muy enamorados, pero de repente ese deseo no está ahí, pero usted sigue estando casado? No se trata de deseos, se trata de obediencia. ¿Qué dice? Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Qué decimos? No, yo deseo servir a Dios, pero no tengo tiempo. Será. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. 24 horas tiene el día. O alguien más tiene 30 horas. Nadie. 24 horas tenemos todos. Entonces, ¿por qué algunos sí pueden dedicar cierto tiempo a Dios y otros salimos con la excusa que no tengo tiempo? No, es que no sabes administrar tu tiempo. Eso es todo, pero no lo pongas como excusa. Es que tal vez no es la prioridad para ti. Pero todos tenemos tiempo. Ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Y de nuevo, podrás tener muy buena intención. Si no haces nada, ahí se quedó todo, en una buena intención. 18. Pero cuando el Espíritu los guía, miren lo contrario a lo que es la carne. Pero cuando el Espíritu de Dios los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Me encanta. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y mire con qué empieza. Inmoralidad sexual. Hoy día hemos visto cómo la iglesia ha caído en una tremenda inmoralidad sexual. Ahora tenemos pastores que ya van por su cuarto matrimonio. Inmoralidad sexual. Ya no me gustó esta, ahora me gusta esta otra, me divorcio de esta y me caso con aquella. Inmoralidad sexual. Impureza. ¡Qué tremendo! Pasiones sensuales. ¡Wow! Seguimos leyendo. Idolatría. ¡Ay! ¿Cuántos idólatras no hay en la iglesia? Tóqueles a su ídolo y va a ver usted cómo brincan y saltan y se restriegan todos. ¿Quién va a predicar hoy? El pastor principal. Ahí están, idólatras. Deberían de estar aquí cuando predica quien predique. Pero somos idólatras, aquí lo dice. Esa es una ¿qué? Una manifestación de la carne.
idolatría. Aquí va, hechicería. ¿Cuántos brujos hay aquí? No levante la mano. Hechicería, hostilidad. ¿Cuántos peleoneros? Pleitistas, hostilidad, peleas, ahí está, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones. Dígame si no le suena a la iglesia el día de hoy. Si no me cree, sigamos. Envidia. Ay, sí, nomás, mira nomás cómo, ¿qué se cree ese hermanito? Envidioso. ¿Qué dice? Borrachera, ¿será? Sí, hay cristianos que no vienen porque están bien crudos. Amanecieron de goma porque anoche anduvieron en el festín. Borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles los que les dije antes. ¿Qué es lo que les dijo antes? Cualquiera que lleva esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Hay mucha gente que cree que va a ir al cielo, pero se van a topar con una gran sorpresa. Porque fíjense bien lo que dice aquí, que cualquiera que lleve esa clase de vida, o sea, esa es tu forma de vivir, no es la de seguir, responder inmediatamente al llamado del Señor. No, tú vives tu vida como tú quieres, pero dice que el que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. De nuevo, no te enojes conmigo, yo soy el mensajero, la palabra es la que dice esto, no yo, porque esto también aplica a mí. Versículo 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, mire, y aquí muchos dividen, creen que son frutos, no, dice fruto. Es fruto, no frutos. Porque algunos dicen, ay sí, yo tengo mucho amor. Detente, Walter Mercado. Alegría. La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Fidelidad. Están en los cultos que la iglesia hace. ¿Por qué? Porque quieren crecer, porque quieren madurar, porque quieren hacer más para Dios. Humildad y control propio. Y nos dice, no existen leyes contra esas cosas. Son 9, podríamos decir, no frutos. 9 matices de un solo fruto. Versículo 24. Los que pertenecen a Cristo Jesús, han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. ¿Cómo es que entonces seguimos viviendo controlados por la carne y las pasiones desordenadas? ¿Qué dice el versículo 25? Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No podemos dividir nuestra vida, ¿verdad? Esta es mi vida privada, esta es mi vida pública, esta es mi vida como hijo, esta es mi vida como esposo. No. En todas las áreas de mi vida tengo que ¿qué? Tengo que seguir la guía del Espíritu Santo en mi vida. Luchamos no solamente contra la vieja naturaleza, la carne, sino que también luchamos contra el mundo, la corriente del mundo, contra el diablo. ¿Y cuántos creen que pueden contra el diablo? Satanás le pide permiso a Dios para venir y sangolotear un ratito a Job. Y en un día le mata a todos sus hijos, le quita todos sus bienes, le mata todo su ganado. Y lo que algunos hubieran deseado, que se hubiera llevado también a la esposa, no se la dejó.
Se la dejó porque tenía un plan. Ella es la que le dice después a Job: ya maldice a Dios y muérete. Esa es nuestra lucha. Pero ¿cuántos en medio de la lucha están dormidos? No se han dado cuenta que esta es la lucha que tenemos. Efesios 2, 1 al 10 nos dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Esa era la condición en la que usted y yo estábamos antes de venir a Cristo Jesús. Si usted ya no se acuerda, pues entonces usted tiene Alzheimer. Está padeciendo de demencia, pero ahí estábamos todos y cada uno de nosotros. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Miren nomás, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de quienes, de los que se niegan a obedecer a Dios. La estoy pensando. No, te están negando a obedecer a Dios. Es interesante, ¿verdad?, cómo la palabra nos confronta. La palabra nos dice qué es lo que Dios espera de nosotros. Pero muchas veces, cuando es una palabra así, decimos: no, este es para aquel. No, es para ti, es para mí. Esta es la forma en que vivíamos todos y cada uno de nosotros. Decíamos que hacíamos lo que se nos daba la gana. No, éramos títeres, marionetas del diablo. Versículo 3. Todos, ¿quiénes son todos? Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Para aquellos que les encanta, ¿verdad? Dios ama, Dios te ama, Dios es amor y tiene un plan maravilloso para tu vida. Que lean este versículo. Si estamos nosotros fuera de la voluntad de Dios, si no hemos nacido de nuevo, ¿qué dice? Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios. ¿Sabía usted que Dios está enojado contra el pecador? No, pero a mí me dijeron que Dios me ama, no importa lo que yo haga. Bueno, te mintieron. Lee la Biblia y te vas a dar cuenta que no es así. Dios está enojado. La ira de Dios. Éramos ¿qué? El objeto del enojo de Dios, al igual que todos los demás. Versículo 4. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y aclara: es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pregunta: ¿hizo algo usted para merecer eso? ¿Qué hizo? Yo creí. La misma fe Dios nos la da. ¿Acaso nos dice: el que comenzó la buena obra en ustedes, la que la perfeccionará? Es Él. Todo ha venido de parte de Él. Por eso es que somos ¿qué? Salvos por gracia a través de la fe que Él puso en nosotros. Versículo 6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Versículo 7. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Hay que permanecer unidos. Así como el pueblo judío, la vid verdadera, se extravió y el Señor vino y arrancó esa rama de la vid y injertó
una rama silvestre que somos los gentiles. Pero cuidado, porque si Dios arrancó la verdadera rama e injertó una silvestre, que no puede arrancar la silvestre y dejar que crezca la que estaba ahí primero. 8. Dios los salvó. ¿Por qué dice? Por su gracia, cuando creyeron. Pero si yo estaba muerto no podía creer. Por eso es que al oír el mensaje, el Espíritu de Dios viene y me da esa fe para poder creer, porque en mí no hay nada absolutamente. Dios los salvó por su gracia. Gracia es un don inmerecido, no merecíamos, pero es lo que Dios nos da. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, ¿se da cuenta? Entonces, ¿por qué decimos, cuando yo creí en Dios, cuando yo puse mi fe en Dios? Y le decimos a la gente, crea. No pueden creer, están muertos. En lugar de obligarlos a que crean, prediquémosles el Evangelio. Que sea el Espíritu de Dios quien venga y los convicte de pecado y reconozcan su gran necesidad de Dios. Porque únicamente así es cuando el Espíritu de Dios puede darles esa fe para creer en este Evangelio precioso, excelente. ¿Qué dice? La salvación no es un premio por las buenas obras que hayas o que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Mire qué tremendo. No te jactes por ser salvo. Versículo 10. Pues somos la obra maestra de Dios. Me encanta. Y a muchos se creen, soy la obra maestra. Tú no tienes nada que ver en eso, deja de tanto orgullo. Absurdo. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Todo viene de Él, todo proviene de Él, todo es para la gloria de Él. Punto número 2. Deberíamos vivir como hijos de luz. Vivamos como hijos de luz. Y no estoy hablando de la luz de María, de alguien que se llama luz, no. Vivíamos en oscuridad, en tinieblas, y ahora Dios nos ha puesto ¿dónde? En el reino de Dios, el cual es ¿qué? Es luz. Vivamos entonces como hijos de luz. Miren lo que dice Efesios 4, 17 al 32. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios. ¡Qué tremendo! Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. ¡Wow! ¿Y cuántos están metidos en la iglesia pero están confundidos? Siguen viviendo como el mundo. Siguen viviendo como que no conocieran a Dios. ¿Qué dice? Versículo 18. Tienen la mente llena de oscuridad. ¿En qué piensas constantemente? Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida de Dios o de la vida que Dios ofrece. ¿Por qué? ¿Por qué es que vagan? ¿Por qué es que están tan lejos? ¿Por qué es que viven en oscuridad? Ahí nos dice, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. ¡Wow! ¿Cómo cierro yo mi mente? Cuando no quiero escuchar la palabra de Dios. Estoy cerrando mi mente. Prefiero oír a Freud, la filosofía hueca, las ideas de este mundo. Cerraron la mente. ¿Y qué dice? Y endurecieron el corazón. ¿Cómo se endurece un corazón? Con la terquedad, con la necedad de saber que Dios me está llamando a que le sirva, pero no quiero servirle. Cuando sé que la forma en que Dios quiere
o Dios ha diseñado para que yo crezca, es el permanecer en Él, pero no quiero permanecer en Él. No quiero leer su palabra porque me aburre. No quiero venir a la iglesia tanto tiempo porque se tarda mucho el pastor, o no, predica 1 hora y eso es suficiente. Pero bien, miras una película en Netflix por 2, 3 horas y ahí no hay ninguna bronca, no hay ningún problema. Estamos mal, estamos fuera de onda. Estamos, como dice aquí, confundidos. Irremediablemente confundidos. Espero que no sea irremediable, porque esa palabra quiere decir que ya no hay remedio para ti. Espero que no. Que la palabra de Dios pueda llegar a tu corazón, que penetre hasta lo más profundo. ¿No es eso lo que la palabra hace? Pero debemos escucharla. Y no solamente quedarnos con escucharla, debemos obedecerla. Debemos ponerla en práctica. Vagan lejos de la vida de Dios, que es la vida de Dios que ofrece. ¿Por qué? Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Tú créeme, no quieres llegar a endurecer tu corazón para con Dios. Versículo 19. Han perdido la vergüenza. Mire, han perdido la vergüenza. Ahora da vergüenza. En realidad, conozco de gente que da vergüenza. Mejor deberían de quitarse de esas posiciones que tienen, porque es una vergüenza. De repente he hablado con personas y le digo: oye, ¿usted conoce a tal persona? Ni me miente ese. Y dicen las cosas que dicen. Dan vergüenza. Porque en lugar de vivir en luz, siguen viviendo en oscuridad. Están ¿qué? Irremediablemente confundidos. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurez. ¿Está en la Biblia? Ahí está en la Biblia. ¿Dónde está, hermano? En Efesios capítulo 4, lee tu Biblia. Versículo 20. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Cristo no vivió de esa manera. Esa te la inventaste tú porque quisiste no escuchar la voz de Dios. Cerraste tu mente a la palabra de Dios. Y poco a poco se fue formando esa callosidad en tu corazón. Y ahora estás irremediablemente perdido. Pero se dio cuenta, es un proceso. Por eso la respuesta inmediata de estos primeros discípulos. ¿Dejándolo qué? Dejándolo todo. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede ¿de dónde procede la verdad? De la palabra de Dios, de Cristo. Cristo está en toda la Biblia. Versículo 22. Desháganse de su vieja naturaleza. Algunos se quedaron solamente desháganse de su vieja. No, de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. ¿Que está qué? ¿Cómo está esa antigua manera de vivir? Está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Dios está interesado en qué es lo que tú piensas y cómo tú actúas. Pero ahora que hemos nacido de nuevo, tenemos que permitirle, tenemos que dejar que el Espíritu nos renueve nuestros pensamientos. Y la Escritura nos dice, si hay algo bueno, algo digno, algo de excelencia, ¿en eso qué? Pensar. Pero si solo te la pasas viendo telenovelas y viendo películas que no sirven para nada, no estoy de ahí, créanmelo, no le estoy diciendo que no mire películas, no, pero tiene que ser usted escoger qué película va a ver. Porque de nuevo, te metes basura en la cabeza, ¿qué es lo que va a salir de tu cabeza? Basura. Porque eso es lo que le estás metiendo.
cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Versículo 24. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seamos, ¿qué? Justos y santos. Esa es la nueva naturaleza. Creada, ¿de acuerdo a qué dice? Creada para ser a la imagen de Dios. Versículo 25. Así que dejen de decir mentira. ¿Cuántos mentirosos no hay? Y muchas veces decimos, creemos que los mentirosos son los que están sentados ahí en las bancas. No, muchas veces están predicando. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad. ¿A quiénes? A todos. ¿Por qué? Porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Así como que la mano le diga al pie, ya casi se le desprende el pie, y no, está bien, está sano. Oh, mira nomás qué chuladas de pie tienes. No, digamos la verdad. No digamos mentiras más. Versículo 26. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Para todos aquellos enojones. Y no te hablo por un mes para que se te quite. Estás creando amargura en tu corazón. Además, no pequen al dejar que el enojo, fíjense bien que dice, no se enojen. No, porque ustedes algunos nos sacan de onda a otros. Aquí la cuestión no es el no enojarse, es que no permitas que ese enojo te dure mucho tiempo. Se lo pruebo bien sencillo. Jesús llega al templo y donde ve qué es lo que está pasando en el templo, hizo su latiguito y vámonos. Le dio vuelta a toda la mesa de cambios, le abrió las jaulas a todos los animalitos que estaban vendiendo ahí y les dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho, ¿qué? Cueva de ladrones. A los que estaban en el templo, ese es Dios. El celo de la casa de Dios lo consumió y se enojó. ¿O usted cree que Dios le decía, yo te amo, y le tiraba la mesa de cambio? Te amo, y le abría la jaula al animal. No, por eso se hizo el latiguito ese, para al que lo quisiera detener. ¿Qué dice? No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. 27. Porque el enojo da lugar al diablo. Nos enojamos y el diablo ya está, ya puso el pie entre la puerta para que ya no la cierre. No, machúcale las pezuñas. ¿Cómo? Pide perdón si hay necesidad de pedir perdón, pero no sigas más enojado con nadie. No guardes rencor, porque eso únicamente da lugar al diablo. 28. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno, y luego ¿qué? Y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Wow. Porque dice, si eres ladrón. Wow. Versículo 29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, porque todo lo que digan sea bueno, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo. ¿Para qué? Para quienes las oigan. Aún la forma en cómo hablo debería de cambiar. Versículo 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención.
líbrense de toda amargura. Y cuánta gente está amargada y no se dan cuenta que de repente empiezan a oír voces en su cabeza por la misma amargura. ¿Pero qué? ¿A quién buscamos? En lugar de buscar a Dios, buscamos a Freud. El que entienda, y el que no entiende, pues ahí averígüeselo. ¿Qué dice? Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Me gustaría pasar tiempo en cada una de estas, pero no, ya se me fue el tiempo. ¿Qué dice el 32? Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón. ¿Y qué? Y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Número 3. El resultado de la verdadera conversión. Porque aquí está, este es el meollo de todo el asunto. El resultado de la verdadera conversión. Muchos están convencidos, pero no se han convertido. Muchos han tenido una experiencia religiosa, pero no una verdadera conversión. Veamos cuál es el resultado de la verdadera conversión. Vaya conmigo a 1 Corintios 2, 11 al 16. Vamos a meterle la quinta aquí, vamos a meter velocidad. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona, excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el espíritu de Dios. Pero hay quienes que creen saber los pensamientos de la persona, ¿va? Oh, es que vos estabas pensando. ¿Cómo sabes? Si solamente mi espíritu puede saber lo que yo estoy pensando. Al igual es el Espíritu Santo de Dios. ¿El que qué? El que conoce los pensamientos de Dios. Mira la importancia de reconocer que el Espíritu Santo mora en mí y de permitirle que sea Él quien guíe y controle, dirija mi vida. Sigamos. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, pero muchos seguimos viviendo como el mundo en lugar de vivir siendo guiados por el Espíritu de Dios. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Mire, una de las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado es el perdonar a aquel que nos ha ofendido. ¿Por qué? Yo no entiendo. Humanamente, ¿qué decimos? Ah, no, pero es que él tiene que pagar. Y él anda bien feliz disfrutando la vida y tú estás todo amargado. ¿Por falta de qué? De perdón. Versículo 13. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana de Freud. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Me encanta. Hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Wow. Nos dice el versículo 14. Pero los que no son espirituales, mire qué tremendo, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Hoy día tenemos un montón de gente espiritual, no son espiritistas, no son espirituales. Y hay una gran diferencia entre ser una persona espiritual y un espiritista. Una gran diferencia, no es lo mismo. Versículo 15. Los que son espirituales
pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. ¡Wow! ¿Por qué? Porque evaluamos de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la verdad. Versículo 16. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Si es que el Espíritu Santo está guiando, controlando, dirigiendo nuestras vidas. Que no le digan, que no le cuenten. Lo dejo ya para que vaya a comer su cóctel de camarones. Aquí le va. ¿Qué dice? Salmos 42 del 1 al 5. Salmos 42 del 1 al 5. Esto deberíamos de ponerlo en la refrigeradora. Para cuando digamos, es que no he comido. Ve y come de la palabra de Dios. Aliméntate espiritualmente. ¿Qué dice? Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Y todos nos encanta, ¿verdad? Como el siervo, hasta cantamos una canción, como el siervo brama por las aguas, así mi alma se ausenta de ti, porque ni siquiera venimos a la iglesia, ni siquiera nos acercamos a la palabra de Dios. No estoy enojado, yo estoy contentísimo. De repente la gente cree que yo estoy enojado y por eso, no. Pero como el Señor, cuando veo esa apatía contra las cosas de Dios. Pero bien podemos ir a un partido de los Lakers y ahí estamos todos locos, hasta tomando cerveza y todo, pero para la iglesia no tenemos tiempo, para Dios no hay tiempo. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Versículo 2, tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de ti? ¡Ay, qué tremendo! O sea, no espero que llegue el día que tenemos servicio en la iglesia. Mas sin embargo, brillamos por la ausencia de muchos hermanos que no vienen a las reuniones de la iglesia. Pero sí los va a ver en cumpleaños, en el Costco, en la Walmart, en todo lugar. Y hasta sin mascarilla, pero para venir a la iglesia ya no, ya es otra cosa. ¿Creemos que tenemos al Espíritu de Dios? Si lo ignoramos, si lo entristecemos, yo dudo. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Versículo 3. Día y noche, escucha esto. Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mi condición. ¿Y qué le dicen? ¿Dónde está ese Dios tuyo? Y por la presión, entonces, mejor prefiero abandonar. ¡Qué torpeza! Mejor prefiero abandonar a esos amigos que no sirven para nada, a abandonar a mi Señor, a negar a mi Dios. ¿Qué dice? Versículo 4. Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores. Escucha esto. Yo caminaba. ¿Qué dice? Entre la multitud de adoradores. Encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. Pero ese ¿qué? Caminaba. Ese es tiempo pasado. Eso a nadie le interesa. ¿Qué estás haciendo el día de hoy? Estás ausente. Como dice la canción en mi rancho, te fuiste para San Vicente, donde va toda la gente. Versículo 5.
porque estoy demasiado, mire, ¿por qué estoy desanimado? ¿Te has preguntado por qué estás desanimado? Porque ya te acostumbraste. La pandemia te acostumbró a quedarte en tu casa, a no buscar de Dios, a no permitirle al Espíritu Santo que guíe tu vida. ¿Por qué está tan triste mi corazón? Porque estás permitiendo que sea Freud el que te ayude y no Dios, no su palabra. Pondré mi esperanza en Dios. Ahí está la respuesta. Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré. Mi Salvador. ¿Y qué dice? Y mi Dios. Que no le digan, que no le cuenten. La respuesta está en el Señor. Está en buscar su rostro. Está en buscar, en anhelar las cosas de Dios. Si has caído en esta cuestión de la pandemia, levántate, sacúdelo y ve de nuevo, congrégate, lee la palabra de Dios, ora con Dios, acércate a Dios, sírvele a Dios, porque el que no sirve para nada. Que Dios avive el fuego en tu corazón, que Dios te convicte de pecado, que sea el Espíritu Santo quien guíe, dirija, controle tu vida, y así entonces poder ser un verdadero hijo de luz, entendiendo que hay un precio que pagar, que tienes que aprender a luchar contra esta vieja naturaleza que combate dentro de ti. Dios te bendiga. Nos vemos con el favor de Dios el día jueves.